Hola a todos nuevamente. El día de hoy nos corresponde continuar con la asignatura de macroeconomía con el tema específico de mercados financieros en el corto plazo. Vamos a empezar haciendo un recordatorio de las principales variables macroeconómicas. Vamos a anotar las principales. Bien, habíamos indicado que las principales variables macroeconómicas básicamente son las siguientes y habíamos visto en clases anteriores. Tenemos el Producto Interno Bruto, tenemos la tasa de desempleo, la tasa de inflación, la relación de balanza comercial, el tipo de cambio, el tipo o la tasa de interés y el índice de desarrollo humano. Algunas están directamente vinculadas al crecimiento económico y otras al desarrollo económico. Bien, era necesario mencionar las mismas para poder arrancar el tema de mercados financieros, puesto que nos vamos a centrar en esta variable que es el tipo o la tasa de interés. Entonces, anotemos por acá tipo o tasa de interés. Tipo o tasa de interés. Bien, veamos esa variable macro. Como lo anotado, va a estar simbolizado por la letra I minúscula. Bien, ¿qué va a ser el tipo o la tasa de interés? Va a ser el precio del dinero. Aclaremos perfectamente. Es el precio del dinero. Es el precio del dinero. Es el precio del dinero por utilizar el mismo durante un periodo determinado. Durante un periodo determinado. Bien, esta definición que estamos dando generalmente está vinculada a una asignatura muy interesante que son las matemáticas financieras y se habla bastante del tipo o la tasa de interés en transacciones denominadas crédito. Muy bien, entonces el tipo o la tasa de interés es el precio del dinero por utilizar el mismo durante un periodo determinado y la misma bien expresada de manera porcentual. De manera porcentual. Muy bien. Entonces es el concepto que vamos a dar acá al tipo o tasa de interés. Es la variable macro que nos va a ayudar a entender lo que son los mercados financieros en un corto plazo. Bien, algo que hay que distinguir acá y es muy importante es notar la diferencia entre lo que es interés, y lo que es tasa de interés. La tasa de interés ya habíamos anotado acá la definición, pero veamos cuál es la diferencia. Cuando hablamos de interés, nosotros hablamos de la ganancia en términos absolutos, por de igual manera la utilización del dinero durante un periodo de tiempo.
por la utilización del dinero durante un periodo de tiempo. ¿No? Básicamente, esta utilización del dinero, ¿sí? Esta utilización del dinero, ¿no? Se debe a un proceso de crédito, a un proceso de crédito. En la jerga de la matemática, de las matemáticas financieras se habla de crédito. En términos un poco más literales le llamamos préstamo también. Entonces es una ganancia en términos absolutos resultante, ¿no? de un proceso de crédito. ¿Listo? Es resultante de un proceso de crédito, pero es una ganancia en términos absolutos. Podemos hacer un breve ejemplo para poder notar justamente esto. Por acá un ejemplo. Podemos asumir que se realiza una operación de crédito, se presta dinero o nos prestamos dinero, no hay problema en la generalidad. Vamos a indicar que hay un monto inicial que se va a otorgar en crédito, que son 500 unidades monetarias. ¿Sí? Pueden ser bolivianos, dólares, euros o demás. Hay un periodo de tiempo determinado, tal como habíamos indicado, periodo de tiempo. ¿No? Este periodo de tiempo puede ser, digamos, un mes, ¿ya? Entonces, al final de este periodo de tiempo, se debe determinar, pues, una tasa de interés. Una tasa de interés. Esta se expresa de manera porcentual, ¿sí? Eso nos indica el porcentaje que se va a cobrar por esta operación de crédito de 500 unidades monetarias. Podemos decir que es el 5% mensual. ¿Listo? Por lo tanto, resultante de hacer esta operación de crédito o préstamo, si quieren llamarlo en forma un poco más vulgarizada, ya vamos a tener lo siguiente, que al final de este periodo de un mes vamos a tener un monto final que se va a pagar, cobrar, y va a ser los 500 iniciales más, más el 5% al cual hemos pactado, de estos mismos 500. Ahí está. Entonces vamos a tener que el monto final que se va a generar va a ser 500 más el 5% de 500. Esto está en términos porcentuales. Para el cálculo lo que se hace es expresar en términos de tanto por uno. Ahí está. 5% o 5 entre 100. Se puede simplificar si quieren. Esto ya es bueno, una asignatura muy interesante que son las matemáticas financieras en su base, ¿no? Y esto nos va a dar como resultado pues 5, ¿no? Entonces tenemos por acá 5 por este 5, 25 más 500. El monto final va a ser 525 unidades monetarias. Entonces el monto inicial que se ha dado en crédito es 500, pero después de un mes a una tasa o tipo de interés del 5% mensual, se está recogiendo 525. Por lo tanto, el remanente le vamos a llamar nosotros interés. El remanente entre monto final menos monto inicial va a ser el interés en términos absolutos. Entonces, ¿cuánto va a ser eso? Monto final 525 menos inicial 500. Por lo tanto, esto es 25 unidades monetarias. Por lo que el interés es 25 unidades monetarias.
El interés es la ganancia en términos absolutos por utilizar este dinero en un periodo de tiempo y generalmente se debe a un proceso de crédito. Miren, está en términos absolutos, en términos de unidades monetarias. Pero para el cálculo del interés utilizamos la tasa o tipo de interés. La tasa o tipo de interés. ¿Qué es la tasa o tipo de interés? Es el precio del dinero por utilizar el mismo durante un periodo determinado bajo una transacción de crédito y la misma viene expresado en porcentaje. ¿Qué porcentaje de lo que te estoy prestando debo aplicarte para cobrar? Generalmente ese porcentaje no está regulado de forma, si quieren así, legal, ¿no? En el caso boliviano, por ejemplo, se puede pactar esta tasa de interés al 36% anual como máximo, caso contrario se generan algunas contradicciones de tipo, o perdón, algunas, si quieren así, contrarrespuestas a esta tasa del 36 anual, catalogándose como usura, ¿no? Pero esto ya lo dejamos para otro aspecto un poco ligado al área legal, ¿no? Al área legal. Entonces, depende de la normativa que se tenga. Evidentemente, si es 36% anual, podríamos estar hablando de un 3% mensual. Acá hice con un 5%, solamente lo estoy colocando como ejemplo, no está ligado a la normativa, ¿no? Entonces no está en un contexto legal, pero nos sirve para poder entender los conceptos. Interés, ganancia absoluta, tipo o tasa de interés, el porcentaje al cual se está realizando esta transacción denominada crédito, es el precio del dinero. Es el precio del dinero. Muy bien. Dado este ejemplo y dado estas dos definiciones y diferencia, podemos entender lo que van a ser los mercados financieros. ¿Qué vamos a entender por mercados financieros? ¿Qué vamos a entender por mercados financieros? ¿Qué vamos a entender por mercados financieros? Bien, vamos a definir a los mercados financieros, ¿no? Como aquel escenario o espacio puede ser físico o virtual donde se intercambian vamos a ponerlo con otro colorcito, donde se intercambian activos financieros. Activos financieros. Y enseguida vemos que es un activo financiero. Pero en este mercado, en los mercados financieros, vamos a transar, vamos a intercambiar activos financieros, ¿no? Entonces, aquel escenario físico virtual donde se intercambian activos financieros, ¿no? Mediante la fijación de precios, Ahora noten acá una situación. Cuando hablamos de precios, ¿sí? En los mercados financieros hablamos del precio del dinero, o sea, vamos a determinar tipos o tasa de interés, ¿no? Lo voy a colocar entre paréntesis. Cuando hablamos de precios estamos hablando del tipo o la tasa de interés, mediante la fijación de precios entre distintos agentes económicos. Entre distintos agentes económicos. Pueden ser entonces oferentes, demandantes. Entonces, en los mercados financieros se intercambian activos financieros. Ustedes recuerdan en temas anteriores, en el mercado de bienes, por ejemplo, se intercambiaban bienes y servicios. En los mercados financieros intercambiamos activos financieros. Hay que fijar los precios. ¿Cómo se fijan los precios? Por la determinación del tipo o la tasa de interés. Por eso habíamos partido bien de este concepto. Entonces, esto entre distintos agentes económicos, oferentes, demandantes. Acá una situación adicional. ¿Cuál es el objetivo de los mercados financieros?
¿Cuál va a ser el objetivo de los mercados financieros? ¿Cuál va a ser el objetivo de los mercados financieros? Cuando hablamos de los mercados financieros, básicamente el objetivo es ser un canalizador del ahorro. ¿Recuerdan eso? Habíamos visto anteriormente. Del ahorro hacia la inversión. Hacia la inversión. Canaliza el ahorro hacia la inversión. Ustedes recuerdan que era el ahorro de los individuos era aquel remanente, lo hemos llamado ahorro privado, que es la diferencia del ingreso disponible menos el consumo. Este ingreso disponible menos el consumo se convertía en ahorro, y este ahorro que van generando algunos agentes económicos mediante este canalizador que son los mercados financieros pasan a ser inversión. Pasan a ser inversión. Y la inversión, habíamos indicado, es uno de los determinantes para el crecimiento económico, ¿no? Para el crecimiento económico. Muy bien. Acá es bueno también saber que no todos ahorramos, no todos ahorramos. Va a depender de una pugna, de una disyuntiva ya tradicional, de los que pensamos a corto plazo y los que pensamos a largo plazo. Los que pensamos a corto plazo, de repente no vamos a poder generar un buen nivel de ahorro, o tal vez un ahorro nulo, y los de largo plazo generalmente tienden a planificar y generar ahorro para después convertirlo en inversión mediante este canalizador o algunas otras alternativas como ser los proyectos. Muy bien. Entonces, en los mercados financieros se intercambian activos financieros mediante la fijación de precios, tipos o tasa de interés, esto entre distintos agentes económicos. El objetivo de los mercados financieros es canalizar el ahorro hacia la inversión, ¿no? La inversión es un factor determinante para el crecimiento económico, por lo cual ahora podemos notar lo que son los activos financieros. ¿Qué son los activos financieros? Muy bien. ¿Qué es o qué son los activos financieros? Para entender entonces, para entender los mercados financieros, debemos notar qué son los activos financieros. Los activos financieros son básicamente los derechos de cobro, ¿ya? Son los derechos de cobro por parte los agentes económicos ante un intercambio por su dinero. Son derechos de cobro que se les da, ¿no?, a los agentes económicos, por parte de los agentes económicos, ante un intercambio por su dinero. Estos activos financieros, ¿no?, generalmente son otorgados, ¿no? Pueden ser por empresas, como por empresas, por ejemplo, mediante las acciones. Entonces, una empresa saca una convocatoria y oferta acciones. Pone a la venta acciones, y lo que hacen algunas personas es comprar esas acciones. A cambio de esas acciones, en forma legal, las empresas les dan derechos de cobro, ¿no?
Les dicen, va a pasar un determinado tiempo, hay un contrato inclusive legal de por medio, indicando que estas personas, estos agentes económicos, pueden intercambiarlo por su dinero. Entonces, son otorgados por empresas, ¿no? Pueden ser otorgados, por ejemplo, por el Banco Central, ¿no? El Banco Central, por ejemplo, maneja los famosos bonos. Ya vamos a notar enseguida algunas diferencias también al respecto. O puede ser también otorgado por la banca. ¿Qué es la banca? Es el conjunto de entidades de intermediación financiera, ¿no? Y algunas otras más que conocemos en el medio. Estas que otorgan, ¿no? Por ejemplo, otorgan pues depósitos a la vista, por ejemplo. Depósitos a la vista, por mencionar algunos, ¿no? También algunos conocen que otorgan pues cajas de ahorro, distintos productos financieros también se les llama. Entonces, un activo financiero son derechos de cobro por parte de los agentes económicos ante un intercambio por su dinero. ¿Por qué deciden estos agentes económicos adquirir estos derechos de cobro? Por la razón de que en el mercado financiero se intercambian estos activos. Acciones, bonos, depósitos a la vista, puede haber otros como ser las letras de cambio. Están también por ahí los pagarés, por mencionar algunos, ¿no? Entonces, los agentes económicos acuden a los mercados financieros para intercambiar activos financieros. Pero estos activos financieros, ¿quién les da a los agentes económicos? ¿Quién les da estos derechos de cobro? Les dan las empresas, el Banco Central, la banca, ¿no? Entonces, todas aquellas instituciones, ¿no?, que estén autorizadas para que ellos puedan intercambiar su dinero. Puedan intercambiar su dinero. Entonces, estas empresas lo que van a hacer es darles este activo financiero, a cambio les va a ofrecer un precio. Les va a ofrecer un precio. Este precio se llama tasa de interés. Entonces les va a dar un precio, ¿no?, a un precio determinado, y este precio se denomina tasa de interés. Muy bien. Entonces por acá tenemos los activos financieros. Hay una lista, si quieren, así de más activos financieros. Estamos mencionando solamente los más principales. Entonces, haciendo un resumen algo rápido, partimos el tema de mercados financieros haciendo hincapié en la variable macro tipo tasa de interés, la cual es el precio del dinero por utilizar el mismo durante un periodo determinado. Generalmente se hacen operaciones de crédito, la misma está expresada en forma porcentual. Hay una diferencia entre lo que es interés y tasa de interés. El interés es la ganancia en términos absolutos, la tasa de interés es el porcentaje al cual se pacta ese préstamo o ese crédito, ¿no?, vinculado a lo que es el dinero. Entonces, pues está regulada generalmente de forma legal, dependiendo cada economía. Es decir, en nuestro caso boliviano todavía está un 36% anual. En los mercados financieros intercambiamos activos financieros mediante la fijación de precios. Esos precios se determinan en función a este tipo de tasa de interés. Esto entre distintos agentes económicos, individuos y estos otros. El objetivo de estos mercados es canalizar el ahorro de algunas personas, individuos, agentes económicos, y llevarlos a hacer inversión. La inversión es un factor determinante del crecimiento económico. Los activos financieros son derechos de cobro que tienen los individuos, los agentes económicos, por intercambiar su dinero. Estos son otorgados generalmente por empresas a través de acciones, Banco Central de Bolivia, o bancos centrales a través de bonos, ¿no? Puede haber otras instituciones también, la banca, el conjunto de entidades de intermediación financiera, con depósitos a la vista u otros. También puede haber las letras de cambio, pagares. Lo que corresponde enseguida a ver es cómo se va a determinar el equilibrio en este mercado. No se olviden que en todo mercado hay fuerzas. Todo lo que corresponde ahora es ver las fuerzas de estos mercados financieros y ver cómo llegan al equilibrio en un primer caso. Para eso requerimos un espacio adicional. Vamos por acá, por favor.